Hermanos, usted se ha dado cuenta que cuando el atleta que compite en ciertas competencias, sobre todo ese que salta, eh, que compite en la competencia de salto alto, se ha dado cuenta de que a medida que va avanzando la competencia pueden comenzar, por así decir, con 1,50 m y tú vas y lo saltas. Después te lo suben a 1,70 m y van poco a poco siendo algunos descalificados. ¿Mm? Y ya cuando los que son los más hábiles, los más preparados, vamos a decir, o los que se han dado una mejor preparación, a lo mejor no son los más habilosos, pero se han dado una buena preparación, entonces cada vez ellos piensan y dicen, ahora sí. ¿Ah? Y, y lees a ellos, no solamente necesitan una concentración, sino que necesitan emplear toda su técnica e inclusive necesitan el apoyo de aquellos que están presentes. Y ahí va ese hombre y salta y de repente se llevó la medalla de oro, por así decirlo. Y así yo me he sentido en estos días atrás y especialmente a la hora de compartir esto, de compartir lo que les tengo, porque me ha costado. Me ha costado no en el sentido de poder decir que podía tener temas, tenía temas, pero la cuestión es de que no podemos predicar lo que uno quiere. ¿Mm? Tenemos que dejar que como adoradores del Señor, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos dirige. Y mi oración desde que el pastor me pidió y me dio el privilegio de poder compartir hoy día, fue esa, Señor, que venga un mensaje de tu corazón, que venga una palabra de tu corazón. Podemos decir muchas palabras, podemos decir, enseñar muchas cosas. Estamos en el año del renuevo y del renuevo se puede hablar muchas cosas, ciertamente. Y podría yo hablarles de cualquier tema que ya por ahí lo manejo, lo estoy escuchando, pero iba y ahí quedaba como, y estaba como buscando ese hilo que me diera la inspiración, y el Señor me dio esa palabra y es una palabra poderosa. Es una palabra poderosa y no porque lo diga yo, sino porque usted mismo cuando la escudriñe se va a dar cuenta de que Dios va a hablar a la iglesia en esta tarde. Dios va a hablar a la iglesia. Mire, acompáñeme, a usted que trajo Biblia, si me acompaña, el título de este mensaje le he puesto poda antes de la cosecha. Poda antes de la cosecha. Y si me acompaña, si es tan amable, en el libro de San Juan capítulo 15, en el versículo 16, yo les voy a leer, o la versión que va a aparecer va a ser la versión Dios habla hoy del año 94. Y en esa versión, Dios habla hoy de San Juan 15, 16, dice de esta manera: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Y les he encargado que vayan, ¿y qué dice ahí? Y que den mucho fruto, y que este fruto, así el Padre le dará todo lo que le pidan en mi nombre. Y algo que quisiera aclarar con respecto a este versículo es que ahí dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y aunque a lo mejor usted a lo mejor lo sabe, a lo mejor no lo sabe, pero normalmente era el discípulo que escogía a su maestro. Si usted se va a los antiguos filósofos, Platón y todos ellos, Aristóteles, él no elegía a sus discípulos, los discípulos elegían a su maestro. Entonces aquí vemos de que el Señor nos está diciendo de que
Él nos ha escogido a nosotros, así como Él escogió a sus discípulos, Él también te ha escogido a ti y te ha escogido a mí. Y te ha escogido con un propósito, por supuesto. Y el propósito es de que des mucho fruto. ¿Cuántos quieren dar mucho fruto? Porque usted es como un árbol. Y de usted tiene que salir mucho fruto. Y cuando veamos la palabra fruto, lo que significa, usted se va a dar cuenta de que entre sus, todavía no lo tienes que proyectar, pero entre sus significados, la palabra fruto significa descendencia, prole, hijos inclusive. O sea que usted es un árbol que produce hijos. Entonces, quisiera hablar primeramente sobre la poda, porque ahí dice, poda antes de la cosecha. ¿Cuántos alguna vez han estado en el campo como agricultor, han podado, han tenido la experiencia de podar? Yo he tenido la experiencia de podar en el campo que tenemos, y cuando estaba leyendo sobre esto de la poda me di cuenta de que he podado mal. Y sobre todo un arbolito que tenía mi suegra. Lo podé y se secó. ¿Y sabe por qué? Porque lo podé mal. Hoy día, leyendo sobre la poda, me di cuenta que no es cortar así. Hay que hacer un corte así o así. ¿Por qué? Porque dice de que cuando uno hace un corte así, entonces dice que el agua que cae pudre el tronco y la savia no puede pasar sobre ese tronco. Yo no sabía, pero hoy día cuando estaba leyendo días atrás con relación a este tema, me di cuenta de que, por eso es que no se secó ese arbolito. Un arbusto era más bien. Bueno, la importancia de la poda. ¿Por qué es importante la poda? La poda es importante para el mantenimiento de nuestros árboles y arbustos y se tiene que realizar con cuidado y correctamente. Dice, así liberamos de las ramas más viejas y secas y en primavera brotan las nuevas, rejuveneciendo la planta y dándole nueva vida. La poda se realiza en los meses de invierno, cuando los árboles han tirado sus hojas antes de que broten nuevamente. Dice, la poda, además de ser actividad estéticamente requerida, aquellos que tienen su cerca y la tienen así y miran así, en el campo, por ejemplo, nosotros tenemos una cerca ahí, yo la miro así, cuando la estoy cortando, tiene que quedar rectecita, a veces me queda chueca, pero bueno, pero eso es lo de menos. Dice, aparte de ser una actividad estéticamente hablando, requiere una diligencia necesaria de hacer para preservar la salud y el buen crecimiento de la planta. Al practicar la poda, eliminamos las partes comprometidas, sean enfermas, secas o inútiles. A esto es lo que llamamos poda de limpieza. Leí en otro artículo que decía de que algunas personas preguntaban si los pinos se deberían de podar o ciertos otros arbustos, y el experto decía, a la verdad no en los pinos no se deben de podar, pero sí se le debe quitar todas las ramas secas para que puedan crecer, la savia pueda subir de una manera más vigorosa. Dice, al practicar la poda eliminamos, la parte de limpieza. Dice, en otras podas el objetivo es obtener mayor floración o simplemente como en el caso de los arbustos ornamentales. Los podamos para que mantengan su forma geométrica, como el ciprés, entre otras cosas. ¿Cuál es el momento correcto para podar? Aquí dice de que el final del invierno, contrariamente a lo que se cree habitualmente, es el final del invierno. Allí la planta está guardando su energía para la crecida de la primavera. La poda en esta época provee a la planta de fuerza extra y mayor salud para su trea primaveral, por la acumulación de savia que no se desperdicia en gajos inútiles. Y leía en otro artículo de que, por ejemplo, los tomates, brota un cierto tipo de tronco que le llaman los chupones, a los que saben de eso, y dice de que si estos chupones, no estoy hablando de esos chupones que a lo mejor a algunos le dieron por ahí alguna vez en el cuello, no estoy hablando de esos chupones, estoy hablando de la planta,
Y no me diga que usted nunca le pasó algo así, pues, aunque los veo así como que se pusieron rojitos de repente, como que Dios me libre y ya los vi cruzándose. ¿Mm? Bueno, pero dice de que los tomates tienen les crece un arbolito, una ramita y le llaman chupones y estas hay que cortarlas. Porque si no se corta, si no se podan, entonces toda la savia se va a esa ramita que a la verdad es lo que es como un tipo parásito para la misma planta. ¿Mm? Entonces, y algo que encontré necesario aquí que me llamó la atención es de que dice, si nos encontramos cerca del cambio de estación, bueno, lo tenemos que hacer, dice, por eso la poda la debemos realizar cuando ya no haya peligro de helada. ¿Sabe que hay ciertos árboles que necesitan ser podados todos los días, todos los años? ¿Ah? Y si no se podan, entonces la próxima primavera, cuando ellos florezcan nuevamente y den fruto, a lo mejor no van a dar el fruto que nosotros esperamos. Yo le quiero decir, mi hermano, de que usted y yo necesitamos poda. ¿Ah? ¿Cuántos les gusta la poda? ¿Mm? ¿Mm? Amén. ¿Ah? ¿Cuántos les gusta? ¿Cuántos quieren dar mucho fruto? ¿Ah? Pero si usted quiere dar mucho fruto, usted tiene que ser podado. Si usted quiere dar mucho fruto, usted tiene que ser podado. La Biblia nos habla de que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así van a ser mis discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? No de esos que están ahí en las gradas diciendo gloria a Dios, aleluya, pero no son participantes, sino de esos que están ahí en la brecha, esos que están ahí luchando, esos que están clamando, que están buscando, que están diciendo, Señor, yo estoy clamando, yo estoy orando, yo estoy buscando tu rostro, Señor, yo creo en tus milagros, yo creo en tu palabra. Esos que están ahí en la brecha, esos son protagonistas. Los que están en las gradas, esos simplemente son observadores. ¿Cuántos protagonistas hay aquí en esta tarde? ¿Ah? Usted tiene que ser protagonista porque dice que esos son los que van a llevar mucho fruto. Porque esos son los discípulos. ¿Mm? Y estos discípulos dice de que tienen que estar unidos. ¿Mm? Juan 15:15 en la Biblia, lenguaje sencillo, dice 15:5, dice, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si ustedes se separan de mí, no podrán hacer nada. O sea, de que el que da fruto, aquí dice, tú estás en una posición de dar frutos cuando te mantienes unido a aquel que es el dador, aquel que es la savia, aquel que nos hace producir y que demos mucho fruto. Cuando vamos al diccionario Strong, encontramos la palabra karpos, que significa fruto, que es la nomenclatura griego 2590, y dice que probablemente de la base 726, lo que se traduce como descendencia, como alabanza, como prole, como hijo. Entre las definiciones de la palabra fruto está descendencia, alabanza, prole e hijos. Tome nota de todas esas cosas. Y una de las cosas que nosotros como Iglesia de Jesucristo, ¿cuántos somos Iglesia de Jesucristo en esta tarde aquí? Usted es Iglesia de Jesucristo. Una de las cosas que nosotros como Iglesia de Jesucristo es de que tenemos que llevar mucho fruto. ¿Ah? Usted tiene que llevar mucho fruto. Esa novia que va a ser arrebatada tiene que ser una novia que lleve mucho fruto. Porque aquel que es su novio fue muy exigente. Aquel que fue padre del novio fue muy exigente. Porque en el rescate suyo envió a su unigénito hijo, al Cristo de la gloria. Entonces, usted tiene que dar mucho fruto. Ahora, usted me dirá, hermano, y bueno, ¿y para qué usted me está hablando si yo no soy un árbol? Bueno, usted dice, pero la Biblia nos compara como árboles.
La Biblia nos compara a nosotros como árboles. Y cuando vemos la palabra carpos, dice de que nosotros somos, en nosotros vamos a producir prole, vamos a producir descendencia. Y si usted tiene hijos y tiene hijas, es porque usted ha dado ya fruto. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen hijas aquí? Usted ha dado fruto entonces. ¿Ah? Ahora, la pregunta es, ¿por qué es necesario la poda? Te dirá, bueno, porque hay que llevar mucho fruto. Sí, exactamente, porque hay que llevar mucho fruto. Pero yo quisiera que ahora me acompañara a un versículo, que fue el versículo que me habló, donde el Señor ahí me lo dijo todo en este versículo. Y si me acompaña a Isaías capítulo 18, si es tan amable. Isaías capítulo 18, en la Reina Valera 1909, dice de esta manera: porque antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto y pasada la flor, fueren madurando los frutos, entonces podarás con podadera a los ramitos y cortará y quitará las ramas. Y mire de que ahí dice, porque antes de la siega. O sea que antes de la siega, el agricultor cumple 3 cosas en el fruto o en la planta. Y yo quiero que observe y dice, entonces podará. Ahí tenemos el primer verbo. Podará. Entonces podará. Luego dice que cortará. Y luego dice que quitará. ¿Ah? Pero todo eso va a suceder antes de la siega. Y cuando yo comencé a leer esto, dice, Señor, yo no entiendo. No comprendo, Padre. No. Los hermanos van a decir, bueno, pero si usted dijo que la mejor época para la poda es antes del invierno, pero ahí se está contradiciendo. Entonces yo me decía, me estaré contradiciendo a lo mejor con lo que... Pero el Señor me lo mostró y me hizo ver estos 3 actos que hace el agricultor antes de la siega. O sea que si él no hace esos 3 actos, no cumple este proceso antes de la siega, no puede haber ese fruto que él está esperando anheladamente. Y mire, si me acompaña, la palabra podará es la palabra karat en el hebreo 3772, y dice que esta palabra entre sus significados significa apartar, extinguir, borrar, quitar, raer, matar. Y entre su significado dice matar, o sea, hacer morir por cualquier medio necesario, como una extensión de cortar o destruir un cuerpo. Y la Biblia nos dice de que de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, solo se queda. Pero si muere, dice que lleva mucho fruto. O sea, de que aquí el Señor nos está diciendo a nosotros como árboles, de que antes de esa cosecha usted tiene que ser podado. Y antes de esa cosecha usted tiene que morir. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer morir en usted? Usted lo que tiene que hacer morir es las obras de la carne que se mueven en medio de nosotros. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, de que una de las cosas que hace la poda es que te hace morir a tus placeres. Te hace morir a tus deseos de la carne. Te hace morir a aquellas cosas que tú sabes bien. Porque, hermano, tenemos que, como le digo, tenemos que ministrarnos los unos con los otros. No me diga que usted anda de gloria en gloria y de victoria en victoria todos los días.
No me diga que usted sale de aquí y no se va a ver lo que no debe ver. O no se va a escuchar lo que no debe escuchar. O no se pone a hablar lo que no debe de hablar. Le aseguro que más de uno usted dijo, yo esperaba que predicara el pastor, pero no lo predicó hoy día. A lo mejor usted no lo va a decir por otro, que tal vez. Entonces aquí vemos de que la poda, hermanos, dice de que la poda es para quitar, para raer, para apartar, para extinguir. Hay muchas cosas como esos chupones, como le decía, esas ramitas que están impidiendo que esa savia suba hacia arriba. Usted dice, pero Señor, ¿qué pasa? No hay fruto. ¿Por qué no produzco? Y es porque no ha sido podado. Tienes que ser podado. Y la cosa es de que te tienes que dejar podar. El Señor no te va a podar, te tienes que dejar podar. Y mire que el agricultor comienza, podarás. Ese es el primer paso. Él va a podar si te dejas podar. Y mire lo que dice que manifiestas son ¿cuáles son manifiestas las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, dice, os amonesto, como ya los he dicho antes, de los que practican tales cosas. Pero yo he creído en Jesús. Sí, pero si usted practica tales cosas, no heredará el reino de los cielos. No crea que en el cielo va a entrar. Usted ha leído la parábola de ese hombre que va a las fiestas del Cordero y lo encuentran mal vestido. Usted sabe que va a haber muchos que van a llegar ahí. Y los ¿y qué haces tú aquí? ¿Quién te invitó? Y no estás con vestido de fiesta, de novia. ¿Y sabes qué? Van a ver esa gloria, van a ver esa mesa preparada para la boda del Cordero. Pero en un abrir y cerrar de ojos, van a volver nuevamente aquí a la tierra. ¿Y es por qué? Porque no se dejaron podar. Porque no permitieron que el buen labrador, dice de que él es el labrador. Y el buen labrador tira su semilla para que produzca y traiga mucho fruto. Entonces ahí nos decía ese versículo de que entonces podará con podadera los ramitos. Pero cuando él poda con podadera los ramitos, dice, y cortará. Y cuando yo me fui a la palabra cortar, que es una palabra griega también, el 5493, que es sur, dice quitar, apartar, digerir, talar, cortar. Y hay un versículo que usted conoce mucho, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, y especialmente ahora que ha comenzado el año del reposo, y es Osea 4:6. Y mire lo que dice Osea 4:6 en la Reina Valera 1909. Dice, yo estoy hablando a un pueblo. ¿Cuántos sacerdotes de Cristo hay aquí en esta tarde? ¿Cuántos sacerdotes de Cristo hay aquí en esta tarde? Usted es un pueblo, dice que si usted es un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. O sea, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted es un sacerdote. Si no lo sabía, hoy se enteró, usted es un sacerdote. ¿Y sabe qué? Usted tiene responsabilidades sacerdotales. Y su primera responsabilidad sacerdotal es su casa. Si usted no es sacerdote en su casa, entonces usted no está cumpliendo con su labor sacerdotal. Pero mire lo que dice aquí el Señor a los sacerdotes. Dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. ¿Por qué? Porque desechaste la sabiduría. Dice, yo te echaré del sacerdocio. Y ahí no es lo más terrible, hermano. Si hasta ahí terminara todo, dijimos, ya, ok, Señor, ya no soy más sacerdote. Mire lo que dice. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. ¿Y qué significa la palabra fruto? Me olvidaré de tus frutos. O sea, de que no es solamente, Señor, no me importa, ya, no sirvo más al Señor, me voy de esta iglesia.
No es solamente decir que ya no sirvo más, que ya no continúo más en este camino, sino de que al momento de tú desechar al Señor, el Señor a la vez está diciendo de que si tú te olvidas de Él se va a olvidar de tus frutos. Y no me diga usted que cuando usted tiene un hijo enfermo o cuando tiene un hijo que anda en lugares donde no debe, o cuando usted a lo mejor, yo recuerdo cuando en un tiempo de mi vida las cosas no estaban tan fáciles cuando era niño, y yo recuerdo que mi mamá se sacaba del bocado de su boca para poner en mi boca. A lo mejor su mamá lo hizo con usted también. Y era ¿por qué? Porque ella daba, como quien dice, alma, cuerpo y espíritu por cada uno de sus hijos. Mire, dice que esta palabra cortar significa de que fue talado mi pueblo porque desechó la sabiduría. Y por eso dice que el Señor lo va a echar de el sacerdocio. Pero eso es con relación al pueblo sacerdotal. Ayer leíamos otro versículo. Mire lo que dice Isaías 14:12. Isaías 14:12. Dice, tus renuevos se te quitarán, serán olvidados por cuanto no te dejaste podar. Bueno, eso era mío. Con relación a Satanás dice, mire lo que dice ahí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Qué dice ahí? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones o a la gente. Aquí vemos otro cortado. Ese que debilitaba a las naciones, dice que lo vieron caer desde el cielo, pero lo vieron caer desde el cielo cortado. O sea, de que cuando vamos a la palabra que le estoy mencionando de Isaías capítulo 18 y el versículo 5, dice que el agricultor comienza primeramente podando las ramitas, pero seguidamente él comienza a cortar, dice. Él comienza a cortar esas ramas que no, lo único que son es que están siendo de estorbo para que ese árbol dé mucho más fruto. Y aquí vemos de que, como les mencionaba, de que así Satanás dice que también él fue cortado precisamente porque él se exaltó a sí mismo, él se quiso sentir como Dios y el Señor lo cortó, ese que debilitaba las tierras. Pero ahí no queda, ahí no termina todo, mi hermano. Ahora mire lo que dice esta parábola de Lucas capítulo 13, y ahí se la van a mostrar también, en el versículo 6 al 9, dice, y le dijo esta parábola, cierto hombre tenía una higuera, siempre tenga en mente la palabra cortado o cortar, y dijo, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto de ella, y no la halló, y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no hallo. ¿Cuál fue el consejo del labrador? Córtala, porque ha de cansar la tierra, o sea que está de más, está acumulando tierra, está acumulando savia y no está produciendo lo que esperábamos. Entonces él respondió, Señor, déjala este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella, le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. O sea, mi hermano, antes de la siega va a venir una poda, pero antes de la siega va a venir una cortada también. Y aquí hay esperanza, porque dice que aquí hubo una intercesión, aquí hubo un clamor de que ya iban 3 años. 3 años que esta higuera no producía nada. 3 años que el dueño de esa viña de ese viñero iba y no encontraba fruto en esta higuera. Y la orden que fue es cortarla. Pero aquí hubo una intercesión y dijo, Señor, por favor, dale un año más. La voy a abonar, la voy a cuidar. Y el próximo año
Si no produce, entonces te doy todo el permiso para que la corte. Y usted sabe que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Usted sabe que es el Espíritu Santo que está clamando al Padre, intercediendo por nosotros continuamente. Que está diciendo, Señor, dale una oportunidad más. Señor, no está muerta, está dormida, Señor. Hay que despertarla, Señor. Ten misericordia de ella. Y usted dice, pero siempre dicen lo mismo y no pasa nada. Solo mire las noticias. Solo mire las cosas que están pasando alrededor del mundo. ¿No será que esa cosecha ya está cerca? Dice, pero hay esperanza. Dice de que Él va a hacer cavar, Él va a hacer abonar esta higuera para que pueda producir. Y si no, será cortada. Ahora voy ahí a la tercera palabra. Y la tercera palabra de este versículo, de Isaías capítulo 18, versículo 5, es que dice de que y quitará las ramas. Y déjeme decirle que cuando yo encontré esa palabra, la palabra original en griego, me salió esta definición. Y quitará, y quitar, viene de la palabra tor, del 8450, que significa toro inmaduro. Entonces yo cuando encontré quitar con toro inmaduro, ¿qué relación tiene? Pero después seguí leyendo y decía, más maduro que un ternero, pero anterior a la plena madurez. O sea, de que no es un ternero, no es un buey viejo tampoco o adulto, sino que está allí en el medio. Y mire que el pasaje al cual el Señor me llevó, y quiero que me acompañe en este momento, y es Daniel capítulo 4, versículo 23. Este sí lo tiene que buscar porque ese no está allí en la... El 4.25 el que está, pero ese no. Y dice, 4.23 en la Biblia de las Américas dice, y en cuanto al vigilante, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía, derribad el árbol y destruidlo, pero dejad el tocón con sus raíces en las tierras, con ataduras de hierro y con bronce. Para hacerle la historia, ahí se estaba refiriendo a Nabucodonosor. Nabucodonosor había tenido un sueño y había llamado a los adivinos y los adivinos no podían darle la interpretación de ese sueño. Y en ese sueño él veía un gran árbol. Y ese árbol se había extendido, tenía, ¿cómo se llama? Sus ramas extendidas y vivían las aves del cielo debajo de ese árbol y se cobijaban las fieras del campo debajo de ese árbol. Y ese árbol se mostraba espléndido, se mostraba espectacular, se mostraba de una manera jactanciosa, podríamos decir. Y cuando él tuvo ese sueño, dice de que Daniel, aquel que le llamaban Belsasar, él dijo y le dijo de que él recibió un mensaje con respecto a este sueño y que el vigilante, el santo ese, dice que dijo, derribad este árbol. Pero no destruirlo, pero dejad el tocón con sus raíces. Y lo que me llama la atención de este versículo era de que Nabucodonosor era como un toro joven. Y cuando si usted tiene tiempo después en casa de leer Daniel capítulo 4, usted se da cuenta de que dice de que él recibió un juicio de parte de Dios donde él iba a estar 7 tiempos, donde le iba a crecer pelo en su cuerpo, donde iban a crecer uñas o garras y donde iba a quedar sin entendimiento. Entonces, cuando la Biblia me habla de 7 tiempos, me está hablando de 7 años. Me está hablando de un periodo de tribulación que viene sobre la tierra. Me está hablando de que en ese periodo de tribulación, si tú no atiendes hoy al consejo del santo, entonces dice de que vas a quedar como este. Dice de que a pesar de que ese pueblo que hoy día no puede creer y no puede recibir a Cristo como su Salvador, dice que ese pueblo en ese entonces, cuando llegue este periodo de los 7 años, entonces dice que se le va a ser revelado a ellos, que ese que traspasaron
era el Cristo. Pero van a estar en este periodo de 7 años. Y ellos van a verse como árbol prácticamente cortados. Si volvemos a Isaías capítulo 18 en el versículo 5, ahí usted puede observar de que dice, porque antes de la siega, y todas estas cosas, la poda, el ser cortado, el quitar las ramas, todas esas cosas van a pasar antes de la poda. ¿Cómo? Antes de la siega, perdón, antes de la cosecha. Y este versículo comienza relatando algo muy interesante, y es que dice de que, si me lo ahí está, dice, este versículo comienza relatando algo bien interesante, dice, porque antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto. Y cuando la Biblia me está hablando que cuando el fruto fuere perfecto, me está diciendo es de que me llevó a un versículo bíblico, que es cuando Salomón tenía listo el templo. Dice que cuando él tenía listo el templo y cuando ya iban, dice que a la inauguración, dice que vino la gloria de Dios y los sacerdotes no se podían mantener en pie, porque era tanta la gloria de Dios, pero dice de que el templo estaba terminado, estaba acabado, o sea de que antes de la siega, ese fruto tiene que estar perfecto. Y cuando estamos hablando de fruto, estamos hablando de usted y de mí en esta tarde. Entonces dice de que antes de la siega ese fruto tiene que ser perfecto. Mire lo que va a pasar antes de la siega. En Mateo capítulo 13, en el versículo 30, mire lo que va a pasar antes de la siega, antes de la cosecha. Y eso es lo que está pasando hoy día. Y muchos no se dan cuenta, lamentablemente. Mire lo que dice ahí. Dice que hasta la siega dejad crecer juntamente lo uno y lo... ¿Cuántos conocen la cizaña o la han visto alguna vez? ¿Algunos conocen la cizaña? ¿Usted se da cuenta que la cizaña es muy parecida al trigo? Hay que ser muy conocedor para hallar la diferencia, porque es muy parecida, es muy idéntica el tallo de una con la otra. Y mire lo que dice, que antes de la siega, hasta la siega deja crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega, dice, y al tiempo de la siega, yo diré a los secadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos pero recoged el trigo en mi granero. Antes de la siega. Hasta ahora la cizaña y el trigo están creciendo juntos. Y no vemos diferencia. Pero va a llegar el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue ese tiempo de la cosecha, Él va a mandar a sus segadores. Y cuando vengan los segadores, dice que ellos lo primero que van a hacer es recoger la cizaña. Y la van a atarla, y atarla en manojos para ser quemada. ¿A qué le habla eso usted? El que tenga oído entienda. Y ahí no termina todo, mi hermano. Y aquí dice, seguidamente, dice que antes de la siega, si me pones otra vez Isaías 18, antes de la siega, antes de la cosecha, cuando el fruto fuere perfecto, cuando el fruto fuere ya completo, acabado, dice que pasada la flor fueran madurando los frutos. Y cuando busqué lo que quería decir con respecto a cuando fueran madurando los frutos, la palabra me llevó a lo que está escrito ahí en ese texto. Dice, este trabajo, y es Efesios capítulo 4, versículo 13, la Biblia, Dios del pueblo,
parece que es PDT, dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener su perfección. Fueren madurando los frutos. Cuando los frutos estuvieran madurando a esa altura de ese varón perfecto, entonces dice de que ahí en ese momento nos vamos a convertir en gente madura, como dice el texto que usted ve ahí en ese. Y ya con este texto que viene voy a terminar porque no quiero ser extenso. Y usted dirá, este hermano solamente dijo puros versículos bíblicos. Sí, porque son versículos bíblicos que me vinieron uno y otra vez. Usted puede, tómelo en casa, léalo con calma, investigue el mismo texto. Dice, a lo mejor el Señor le puede revelar muchas cosas más. Pero quiero llevarlo a este último versículo. Si me lo pones, Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Necesitamos poda antes de la cosecha. Si no hay poda, dice que ese agricultor va a venir a cortar. Y si ese agricultor, después que corte, dice que va a venir a quitar, o sea que va a venir a quemar. Mire lo que dice este versículo. Entonces salió del templo otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado. ¿A dónde estaba sentado? En la nube. ¿Qué fue lo que le dijo? Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra ya está madura. Entonces salió del templo otro ángel clamando a gran voz, diciendo al que está sentado en la... ¿Quién es el que va a estar sentado en la nube? ¿Ah? Al que está sentado, dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra ya está madura. No más cizaña, no más ramitas, ni chupones, ni nada de esas cosas por el estilo. El que mete la hoz viene pronto, hermano. Pero te tienes que dejar podar. Y este es el año del renuevo. Y en este año del renuevo, si tú no te dejas podar, porque esto es voluntario, si tú no te dejas podar, ese que mete la hoz no va a venir con la hoz, va a venir con el hacha y va a cortar. Y si aún así no te arrepientes, porque dice que hay esperanza para el árbol caído, que aunque caiga, dice de que va a poder retoñar o renovar. Pero si aún así dice que tú no te arrepientes, entonces va a venir ese que quita y tira en el fuego eterno. Y ahí la Biblia nos habla bien claro que ahí va a ser el crujir y rugir de dientes. O sea, de que este es el tiempo, mi hermano. Este es el tiempo donde tenemos que, en otras palabras, Señor, aquí estoy yo, delante de tu presencia. Padre, que venga tu voz y ciegue y corte de mí toda cizaña que no te pertenece. Yo no sé si usted se ha sentido identificado con lo que yo le he querido en esta tarde de una manera muy pausada para no salirme de mis límites, porque de repente me salgo de mis límites. Le he querido expresar en esta tarde. Hermano, esto no es una religión. Esto es una verdad, esto es un estilo de vida. Y ahí está hablando de que a esos toros que no quieren madurar, a esos toros que todavía están ahí, ya no son terneros, y tampoco son bueyes viejos, porque si fueran bueyes viejos ya fueran maduros. Y el buey viejo es el que guía al buey nuevo en la yunta o en el yugo, sino que es un buey
que todavía estar ahí está como Nabucodonosor, que se cree grande, que se cree poderoso, que se cree que no necesita ayuda de nadie, que se cree que todo lo sabe, que se cree de que nadie le puede echar cuento ya. Pero yo le estoy hablando con la palabra de Dios, no le estoy hablando con mis pensamientos. Usted lo puede ver todo en su casa, registre, si usted tiene la concordancia Strong, si usted tiene la Biblia con la nomenclatura en hebreo y en griego, ahí usted se puede dar cuenta de que ninguna de las palabras que saqué de aquí fueron mías. Todo lo saqué de la Biblia. Para que no digan algunos que dicen estos se copian de otros o están diciendo cosas infladas. Todo está escrito en la Biblia, mi hermano. Pero hay 3 procesos que va a hacer ese labrador. Va a podar, va a cortar y va a tirar o quemar. Va a quitar o quemar. Y este es el tiempo, mi hermano. Este es el año del renuevo. Y dice de que hay esperanza aún. Si usted todavía está como quien dice ahí, que ayer nos hablaron de la alabanza. Ayer nos hablaron de una alabanza excelente, de una alabanza exquisita. Ayer nos hablaron de que teníamos que, de que éramos adoradores, de que somos adoradores. Bueno, su adoración comienza cuando usted rinde su vida a Cristo. Su adoración comienza cuando usted le dice, Señor, pasa la hoz y haz conmigo lo que quieras. Ahí comienza su adoración. Ahí comienza su adoración cuando usted dice, no es a mi manera. Muy bien, el Señor Jesús pudo haber dicho, Señor, envía una legión de ángeles y sácame de él. Pero él dice, que se haga tu voluntad, Señor, y que no se haga la mía. ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos al Señor en esta hora? No los cansé de verdad, no se sintieron cansados, ese hermano no me cansó. Pero vamos a orar ahora. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Santo Espíritu que sea Él quien pueda revelar esta verdad a su corazón. Él es el único que puede traer, no un convencimiento, Él puede traer una conversión. Hay muchos convencidos, pero ya dice que va a llegar el momento en donde el Señor va a hacer una división de los convencidos y de los convertidos. Y ya está llegando ese día, dice. Muy pronto llegará ese día de la cosecha. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Padre, en esta hora yo imploro al Espíritu Santo de Dios. Yo imploro al Espíritu Santo de Dios, Señor. Señor, esta palabra tú me la entregaste, Dios amado. No fue una palabra que yo rebusqué o la tenía escrita por allí, Señor. Más bien no la entendía, no la comprendía. La leía de arriba para abajo y de abajo para arriba y no comprendía, Señor. Pero cuando tú me comenzaste a mostrar de que antes de la siega, cuando tú me comenzaste a mostrar cuando ese fruto ya estaba perfecto, cuando tú me comenzaste a mostrar cuando ese fruto ya estaba madurado, ya había botado la flor. Dice que en ese momento, cuando ya el fruto botaba la flor y había madurado, en ese momento tú venías con la poda. En ese momento tú venías a desajar, a quitar, a borrar, a desgarrar todo aquello, Señor, que estaba haciendo de impedimento para que esta planta volviese a dar fruto el año que viniese, Señor. Pero ahí no solamente, Señor, tú pasaste la poda, sino que todas esas ramas que estaban de esa estación, que habían crecido juntamente con el fruto y que iban a ser de impedimento para la siguiente estación, en ese momento, Señor, tú las cortaste todas esas ramitas, Señor, cortástelas, así como decía el texto, te vi caer, fuiste cortado. De esa manera también, mi Dios, tú cortaste esa planta, cortaste ese arbusto, Señor. Pero no solamente cortaste ese arbusto, sino que ahí dice de que simultáneamente, dice que tú quitaste todas las ramas. Y en otra versión dice de que las arrojaste al fuego. Las arrojaste
al fuego. Señor, el que tenga oído entienda lo que el Espíritu Santo quiere decir en esta tarde. Dice de que ya hay un ángel que muy pronto dará la voz a aquel que está en la nube. Dice que hay un ángel que muy pronto dará la orden, dará la voz a aquel que está en la nube. Y ese que está en la nube dice que ya tiene listo la hoz en su mano, porque dice que la hora ha llegado. La hora ha llegado, hermano. Ya no hay vuelta atrás. Ya no podemos seguir caminando hoy sí, mañana no. Ya no podemos decir hoy sigo a Cristo, mañana me sigo a mí mismo. No podemos seguir desechando esa sabiduría. No podemos seguir desechando ese conocimiento del Cristo de la gloria. No podemos seguir resistiendo al Santo Espíritu de Dios. Dice, resistid al enemigo, pero no me resistan a mí, dice el Espíritu Santo. Ya es tiempo, hermano, iglesia, de que nos podamos levantar como esa iglesia con ese fruto maduro, esa iglesia que ya perdió esa flor, que ya dio ese aroma, que ya ese Rey de Gloria se siente agraciado, se siente bendecido, que ya perdió y que está a punto de poder tomar de su fruto maduro. Estamos en ese tiempo antes de esa cosecha, de esa siega. Padre, en esta hora yo clamo para que un Espíritu Santo de Dios, vengas tú y nos socorras, Señor. Nos socorras, Señor, en esta hora. Padre, todo espíritu que ha querido venir en esta tarde, Señor, a querer poner, Señor, como un cerco, Señor, para que esta palabra no entre, Señor, en el nombre de Jesús. Rompemos todo yugo, rompemos todo lazo, Señor. Todo yugo sea podrido por la presencia de tu Espíritu. Oh Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino sobre nosotros, Señor. Tú vas a levantar una iglesia, Señor, que da mucho fruto, que da mucho fruto. Tú vas a levantar una iglesia, Señor, una iglesia que está unida a Cristo, una iglesia que va a ser esposada con el novio, y el novio es exigente, porque Él va a venir a buscar una iglesia vestida de lino fino, y solamente los reyes y los sacerdotes se vestían con lino fino. Él va a venir a una iglesia ataviada, una iglesia adornada, una iglesia con mucho fruto y con dones del Espíritu Santo. Por eso en esta hora, Padre, queremos derribar toda muralla. Queremos derribar en el nombre poderoso de Cristo Jesús todo aquello que está impidiendo, Señor, es que esa savia de tu Espíritu suba sobre el tallo, Señor, y produzca el fruto. Padre, en esta hora clamamos para que vengas tú y envíes, Señor, ayuda del cielo, ayuda divina, que venga y corte, Señor, pode, Señor, todo aquello que es terrenal, todo aquello, Señor, que no nos permite avanzar, todo aquello, Señor, que no nos hace, Señor, dar ese fruto que queremos dar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, clamamos tu ayuda, clamamos tu intervención, Señor. En esta hora, Rey de gloria y majestad, en esta hora, Rey de gloria y majestad, abre la puerta de esas cárceles, Señor. Abre la puerta de esas cárceles. Todavía hay algunos que están encarcelados, Señor. Todavía algunos que solamente, Señor, ven todo esto como una religión, Señor. Todavía hay algunos que ven todo esto, Señor, como un conocimiento nuevo. Todavía hay algunos que están buscando solamente, Señor,
que tú de recibir del Espíritu Santo, pero no quieren darle la exaltación y no quieren vivir en ese temor ante ti, Espíritu Santo, tan como aquellos que estaban buscando que Pablo y Silas les diera, les regalara, como quien dice, el Espíritu Santo. Pero Padre, en esta hora te clamo para que tú abras esas cárceles en las que están y ellos puedan salir libres, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Aleluya, Santo. Gloria a tu nombre. Santo eres tú, mi Dios. Aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Dios. Usted tiene que tomar una decisión hoy día, en esta tarde. Usted tiene que tomar una decisión en este día. Ese ángel gritaba al que estaba en la nube que venía pronto. Hermano, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. No es para manipular su alma ni para manipular sus sentimientos. Pero cuando leí este último versículo, lo único que me vino al corazón: vengo pronto. Vengo pronto. Y vengo con la hoz en mano para hacer separación de la cizaña y del trigo. Pero Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque aquí hay verdadero trigo, Señor. Aquí hay verdadero. Diga: yo soy verdadero trigo, Señor. Yo soy verdadero trigo, Señor. Dice que tú estás buscando verdaderos adoradores. Bueno, Señor, aquí hay verdaderos trigos, Señor. Verdaderos trigos, Señor, que están diciendo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia, tu amada te espera. Tu iglesia, tu amada te espera. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre Santo, Padre del cielo, Señor. Te adoramos en esta hora, Señor. Te adoramos en esta hora. Te adoramos en esta hora. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a